Murió, y la tierra, como si lo supiera, se cubrió de sombras. El cielo se oscureció al mediodía. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, y muchos cayeron de rodillas. El Hijo del Hombre había exhalado su último aliento. Y mientras los hombres corrían a esconderse, mientras los soldados rompían el silencio con sus gritos de orden, mientras los discípulos huían con el alma hecha pedazos, algo que ninguno vio sucedía en otro plano. Algo profundo, algo eterno. Los evangelios dicen poco. Las calles de Jerusalén estaban en silencio, los discípulos se habían ocultado, las mujeres esperaban para ungir el cuerpo. Parecía que no pasaba nada. Y sin embargo, en el mundo invisible, todo se estaba moviendo. Este es un relato de lo que no se ve, de lo que ocurre entre la cruz y la piedra removida, de lo que la Biblia insinúa y la tradición ha contemplado con reverencia: el descenso de Cristo al lugar de los muertos. En este vídeo te llevaré a través de esa historia sagrada, no desde la imaginación sin base, sino desde los pasajes que lo mencionan y la verdad espiritual que sostienen. Lo que parecía un silencio era en realidad el eco de una victoria que estaba naciendo. El cuerpo colgaba inerte de la cruz, pero su espíritu había comenzado un viaje que nadie podía comprender. No hacia el cielo aún, no hacia el Padre, sino hacia lo más bajo, hacia el lugar donde yacían las almas en espera, aquellos que habían muerto antes del cumplimiento de la promesa. Abraham, Moisés, Samuel, David, Isaías. No estaban perdidos, pero tampoco redimidos del todo. Esperaban, en un sitio que no era infierno de castigo ni cielo de gloria, un lugar de sombras y susurros, donde los justos aguardaban la promesa de Dios. Cristo descendió, no como un alma vencida, sino como Rey, no como uno más entre los muertos, sino como el viviente que había entregado la vida por todos. Las puertas del abismo no pudieron resistir su entrada. Aquello que por siglos había contenido las almas de los antiguos, ahora temblaba ante su presencia. Los espíritus que lo vieron llegar no entendían al principio. Había una luz en él que no conocían. Algunos se apartaron, otros se arrodillaron. En medio del silencio de los siglos se escuchó una voz. Su voz: yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Los justos reconocieron al Cordero, el mismo que les fue prometido, el que anunciaron los profetas, el que Abraham había visto desde lejos, y se alegró. Y entonces supieron que la espera había terminado. No hubo necesidad de palabras. Su presencia llenaba cada rincón del lugar, como una brisa de luz que despertaba lo dormido y devolvía la memoria perdida. Los que llevaban siglos aguardando sintieron, por primera vez, que el tiempo dejaba de importar. El Hijo del Hombre caminaba entre los muertos, y el abismo no podía sostener su paso. Adán fue el primero en avanzar. Sus ojos, apagados por generaciones de lamento, se encontraron con los del que lo redimía. No dijo nada. Cayó de rodillas y lloró. Había sentido el peso del primer pecado sobre sus hombros. Había vivido la expulsión del Edén una y otra vez en su memoria. Pero ahora lo miraba a él, al segundo Adán, al que no cayó, y comprendió que todo se había cumplido. Detrás de Adán llegó Abel, el justo asesinado por su hermano. Le siguieron Enoc, el que caminó con Dios, y luego Noé, el hombre del arca. Todos ellos guardaban en sus ojos una mezcla de asombro y reverencia. Cristo no los llamaba por su pasado, sino por su fe. Cada uno había creído contra toda esperanza. Ahora, la esperanza misma estaba delante de ellos. Abraham se acercó despacio. Lo miró con la profundidad de quien ya sabía. Había escuchado la promesa hacía tantos siglos,
Había caminado sin conocer el camino. Había estado dispuesto a sacrificar a su hijo, y ahora veía con sus propios ojos al Cordero verdadero, al que Dios había provisto. Cristo lo llamó por su nombre, y el patriarca, temblando, respondió: «Señor mío». Moisés, el libertador, se acercó desde otra sala. Había visto el rostro de Dios cubierto por la nube. Había oído su voz en el monte. Había recibido la ley escrita con fuego. Pero ahora veía al cumplimiento de la ley, el que era más que el maná, más que el tabernáculo, más que las tablas de piedra. «Yo soy», dijo Cristo, y Moisés entendió. Los profetas vinieron en tropel. Isaías, que había visto al siervo doliente. Jeremías, el que lloró por Jerusalén. Ezequiel, que vio huesos revivir. Todos ellos habían hablado de él, sin comprenderlo del todo. Ahora lo veían, glorioso en medio del Hades, y sabían que no habían hablado en vano. Cristo no los reprendió por su ignorancia. Los miró con ternura, como quien encuentra a su pueblo después de un largo viaje. «Hoy es el día», les dijo, «el día que esperaron sin ver. Hoy la promesa ha sido cumplida». El abismo no era solo un lugar de espera. Había zonas donde la oscuridad era más densa, donde los ecos del juicio y la rebelión aún retumbaban como gritos lejanos. Allí habitaban los que se habían apartado sin retorno. Espíritus caídos, ángeles encadenados desde el diluvio, sombras que no buscaban redención, sino poder. Y ellos también lo sintieron. El Hijo del Hombre había descendido, y su luz atravesaba hasta las grietas más profundas. Las tinieblas, acostumbradas a la desesperanza, se retorcieron. No podían soportar su presencia, no porque gritaran su nombre, sino porque sabían que estaban vencidos. Hubo agitación. Algo antiguo despertó en las profundidades. Un rugido, no de poder, sino de rabia impotente. Los señores del Hades, acostumbrados a gobernar sobre las almas, vieron su dominio quebrarse. Sus cadenas no resistían la voz del que hablaba con autoridad. «Hasta aquí», dijo Cristo, y su palabra fue como fuego en medio del hielo. Los demonios no comprendían. Esperaban a un cordero derrotado, pero se encontraron con un rey que portaba cicatrices como trofeos de victoria. Él no pedía permiso. Venía a proclamar lo que ya estaba hecho. Los espíritus caídos lo recordaban. Algunos le temían desde los días en que caminó por Galilea. Otros creyeron que la cruz era el fin. Pero ahora, al verlo ahí, entendieron la verdad. El madero no fue derrota, sino trono. La sangre no fue debilidad, sino sello de poder eterno. Cristo habló. Su voz no necesitó elevarse. Cada rincón del abismo la escuchó. «He vencido. La muerte ya no tiene dominio. El pecado ha sido pagado. El reino ha comenzado». Nadie respondió. No había respuesta posible. El abismo mismo se estremeció. Las puertas se agrietaron. Las sombras retrocedieron. Y lo que por siglos estuvo cerrado empezó a abrirse. En lo profundo, entre los que estaban encadenados, hubo movimiento. Algunos quisieron escapar. Otros cayeron postrados, porque sabían que su tiempo se había acabado. Y así, el que descendió en humildad, ahora se alzaba con gloria. No pidió cuentas, no negoció condiciones. Solo anunció lo inevitable, la victoria del amor sobre la muerte. Entonces, como si todo el Hades hubiese contenido el aliento, se hizo un silencio que no era de muerte, sino de expectación. Los justos, reunidos en torno al Mesías, lo miraban con ojos de fuego y esperanza. Nadie había hablado aún, hasta que un niño se adelantó. Era pequeño, apenas una sombra entre tantos rostros marcados por los siglos. Y sin embargo, fue el primero en acercarse. Lo miró como quien ve a un padre perdido y dijo con voz temblorosa: «¿Ya podemos irnos?».
Cristo sonrió, y con esa sonrisa, todas las cadenas cayeron. No hubo necesidad de llaves ni de puertas abiertas. Su sola presencia disolvió los barrotes. Lo que estuvo sellado por generaciones se convirtió en camino. El camino de regreso. El camino hacia la promesa. Abraham caminó a su lado. Detrás de él, David, el rey que cantó al Señor aún sin verlo. Isaías, que había escrito sobre el varón de dolores. Jeremías, el profeta de las lágrimas. Esther, la reina valiente. Ana, la que aguardó en el templo. Job, el que esperó la redención sin comprender su dolor. Una multitud de rostros antiguos, unidos por la fe y ahora por la redención. El cortejo no era ruidoso. No había júbilo desbordado, sino una alegría serena, como la de quien despierta de una pesadilla larga y al fin ve la luz. Subían desde lo profundo, atravesando capas de sombras que ya no podían tocarlos. Cristo iba al frente, como pastor que guía su rebaño fuera del valle de muerte. Y mientras ellos ascendían, algo sucedía en la tierra. Era la madrugada del primer día de la semana. El sol aún no salía, pero las estrellas comenzaban a retirarse del cielo. Las mujeres, con los perfumes preparados, caminaban hacia el sepulcro. No sabían que algo había cambiado. No sabían que el mundo que dejaron el viernes ya no existía. En lo invisible, la línea entre la muerte y la vida se estaba rompiendo. Lo que estuvo cerrado por siglos había sido abierto. Lo que el pecado selló, el amor había rasgado. Cristo, el que descendió, ahora ascendía. No regresaba solo. Llevaba consigo las primicias de una nueva creación. Y mientras el cielo se preparaba, mientras los ángeles se alineaban como en un recibimiento real, la piedra del sepulcro empezaba a temblar. Y el mundo no sabía que en unos instantes todo iba a cambiar para siempre. La piedra fue corrida, no por manos humanas, sino por la autoridad del cielo. Un ángel descendió y con un solo movimiento abrió lo que los hombres habían sellado con miedo. Los guardias, al verlo, cayeron como muertos, y el sepulcro quedó abierto, no para que él saliera, sino para que el mundo viera que ya no estaba allí. Él había vencido. El que descendió a lo más profundo, ahora se levantaba a lo más alto. El que habló a los muertos ahora, hablaba a los vivos. El que fue envuelto en lienzos, ahora llevaba un cuerpo glorificado. Y la muerte, esa enemiga antigua, ya no podía cantar victoria. En la madrugada, cuando María Magdalena se acercó, el huerto ya no era un lugar de muerte, sino de revelación. Pronto escucharía su nombre, dicho por la misma voz que habló en el abismo. Y con esa palabra, el mundo sabría que la esperanza había regresado. La historia no terminó en la cruz, no terminó en el sepulcro, y tampoco terminó en el abismo. Porque el Hijo del Hombre descendió para levantar a los que esperaban, para romper las cadenas, para abrir el camino hacia la vida eterna. Y hoy, su voz sigue resonando en lo profundo de cada alma que lo busca. Y hasta aquí este relato. Gracias por escuchar. Bendiciones.